Empezamos con esta segunda parte del tema Estados Unidos, guerra civil. ¿Serán sus últimas elecciones? Si esta mañana hemos visto noticias y quizás un poco densas, luego había una lectura también quizás un poco densa, esta tarde va a ser un poco más distraído. Vamos a tener 3 vídeos. Y eso siempre ayuda a que todo pase mucho mejor. Pero intentad estar despiertos y atentos a cada una de las noticias, porque siguen siendo esas piezas del puzzle tan necesarias para completarlo. Empezamos por la primera de las noticias, que era de este 21 de octubre. ¿Cómo podría Trump llegar a la presidencia aún si pierde las elecciones? ¿Eso puede darse? Algunos de los ingredientes necesarios para esta extraordinaria campaña ya están en su lugar, afirma el diario Político. Vamos a ver qué nos cuentan. El candidato presidencial republicano Donald Trump podría llegar a la presidencia de Estados Unidos, incluso si pierde las elecciones de noviembre, informa Político, citando a sus fuentes. Según legisladores, investigadores del Congreso, operadores de partidos, funcionarios electorales y expertos en derecho constitucional, Trump, que tras los comicios de 2020 hablaba sobre supuesto fraude, podría emprender los siguientes pasos. Podría profundizar la desconfianza en los resultados electorales, al hacer afirmaciones infundadas e hiperbólicas de fraude electoral generalizado y al presentar demandas impugnando suficientes papeletas para cambiar el resultado en estados clave. Se apoyaría en funcionarios estatales y de condados amigos para que se resistan a certificar los resultados electorales, lo que no impediría el proceso, pero ayudaría a presionar a los legisladores electos en los parlamentos estatales y en el Congreso. Pediría a sus aliados en las legislaturas de los estados clave, controlados por el Partido Republicano, para que designen electores presidenciales alternos. Luego, los republicanos del Congreso respaldarían a estos electores, o al menos rechazarían a los electores demócratas cuando se reúnan para certificar el resultado. Podría intentar que a la candidatura demócrata, Kamala Harris, se le nieguen 270 votos en el colegio electoral, enviando la elección a la Cámara de Representantes, donde es probable que los republicanos tengan los números para elegir a Trump como el próximo presidente. Algunos de los ingredientes necesarios para esta extraordinaria campaña ya están en su lugar. Trump ya se ha embarcado en una clara misión para avivar la mayor incertidumbre posible sobre los resultados de las elecciones. Afirma que la única forma de perder contra Harris es si los demócratas hacen trampa, señala al medio. Estas declaraciones, una vez más, son muy fuertes. La única forma de perder contra Harris es si los demócratas hacen trampa. Por tanto, si vence Harris, queda claro que habrá este tipo de cuestiones. Por tanto, queda servida la polémica y quizás algo más. Mirad esto. El 21 de octubre aparecía en este medio católico algo también interesante. Novena a la Madre de Dios por la Nación. Únete a la oración por los Estados Unidos. ¿Sabéis lo que son las novenas en medios católicos, no? Bien, pues resulta que les ha dado por pedir esto, que la Madre de Dios, para ellos es como califican a la Virgen María, esté para poder llevar a la nación de Estados Unidos a lo mejor. En definitiva, para salvarla. Mirad qué nos dicen. No cabe duda de que corren tiempos difíciles. Nuestro país está a punto de estallar. Los bandos están divididos. Nos paramos aquí un momento. ¿Os habéis fijado en estas primeras frases? Por favor, parad bien los oídos, las orejas, lo que queráis, pero escuchad bien esto. Medio católico dice, no cabe duda de que corren tiempos difíciles. Nuestro país está a punto de estallar. Los bandos están divididos. ¿A qué equivale esto? O aparece alguien que lo arregla todo, o estalla. El rencor está a flor de piel. Los partidos son polos opuestos. Las guerras extranjeras parecen querer arrastrar a Estados Unidos hacia ellas. Se ataca al matrimonio, se ataca la diferencia de sexos. Las familias están asediadas, la libertad religiosa está en peligro. Iglesias y estatuas vandalizadas, profanadas. Pero no es momento de lamentarse ni de sentirse perdidos ante las polémicas elecciones del 5 de noviembre. ¿Os habéis fijado qué descripción está dando? Una descripción catastrófica. Y sobre todo tiene que ver
con moral y libertad religiosa. Dice, no es tiempo de lamentarse, no es el momento. Pero, ¿por qué lo están diciendo entonces? Si no se lamentaran, no lo dirían. Todo se está preparando para las votaciones. Solo hay un remedio eficaz, la oración. Como individuos y como país, tiene que haber un retorno a Dios, un retorno a Jesús como Señor. ¿Sabéis que hay una profecía que decía que habría un retorno al cristianismo? Ellen White escribió sobre esto. Al fin de los tiempos habría esa forma de proceder como si se quisiera volver a esto. Pues mira por dónde, aquí lo tenéis. Y no son mis inventos. Esto es un medio católico. Y Ellen White, cuando escribía estas cosas, precisamente los medios católicos no es lo que estaba en lo más alto en Estados Unidos. Una de las maneras en que los católicos pueden unirse en una sola voz para buscar la ayuda celestial es unirse a la novena a la Madre de Dios por la Nación de EWTN, que comienza este domingo 27 de octubre. La introducción de la novena recuerda claramente a los fieles. En tiempos de crisis, los católicos acudimos instintivamente a la Madre de Dios para que cure nuestras heridas. Ahora todos podemos hacer nuestra parte en este esfuerzo nacional, rezando la novena a la Madre de Dios por la nación. En esta poderosa súplica, nuestras voces hablan como una sola, pidiendo la intercesión de María para unirnos como una sola nación ante Dios. ¿Quién es la solución entonces para Estados Unidos? ¿Es Dios? No, Dios parece que no se pone a ello si la Virgen no hace de intermediaria. O sea que Dios es muy duro, pero la Virgen es muy buena. Y la Virgen conmueve al Hijo. ¿Os dais cuenta de la manipulación totalmente de los textos bíblicos? Esto no es para nada cierto, pero es la creencia católica, la creencia que aceptan todos. Y nos están diciendo, en definitiva, que solo hay una solución. ¿Oración? ¿Pero oración a Dios? No. Oración novena a la Virgen. Entonces, ¿esto es una nación ante Dios o una nación ante Satanás? No la Virgen, Satanás. Porque la Virgen no puede obrar nada porque está muerta y está en la tumba o donde quedara, esperando la resurrección de los salvos cuando Cristo vuelva. Por tanto, esto es mentira. Esto es espiritismo. Y es curioso porque podéis leer muchos medios vaticanos, muchas noticias, y todas tienen que ver prácticamente con espiritismo. Dicen no a Halloween, no a no sé qué, al Día de los Muertos no sé qué, pero resulta que están haciendo lo mismo, por otro lado. Por tanto, la solución para Estados Unidos, imaginaos que pase una debacle en Estados Unidos y de repente haya una aparición de alguien que diga que es María o que se muestre como la Virgen María. ¿Os imagináis qué pasaría? Y que lo mismo pasara quizás en Europa. Da que pensar todo esto, ¿eh? Sigamos. Como católicos acudimos instintivamente a nuestra Santísima Madre en tiempos de necesidad, dijo Michael Warsaw, presidente de la Junta Directiva y director general de EWTN. Es curioso porque en tiempos de necesidad no recurren a Dios, recurren a la Virgen. En 1792, el obispo John Carroll de Baltimore, primer obispo católico de la nación, eligió a la Santísima Virgen como patrona de los Estados Unidos y confió los nuevos Estados Unidos de América a su cuidado maternal. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que los iban a dirigir sí o sí hacia el catolicismo del modo que fuera necesario. Y la patrona de Estados Unidos sería Satanás. Sí, sí, traduzcámoslo por Satanás. Luego, 54 años más tarde, el 13 de mayo de 1846, el mismo mes y día en que aparecería años más tarde en Fátima, los obispos de la nación nombraron a María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, como patrona de este país. ¿Por qué eligieron esa fecha? Las cosas no las hacen porque sí, lo tienen todo más que estudiado. Debía coincidir con esas apariciones de Fátima. Una vez más, como ya vimos en los temas de puertas dimensionales que presentamos hace años, estos señores tienen que ver directamente con Satanás. No son historias distintas, es Satanás. Una vez más, los obispos confiaron solemnemente
los Estados Unidos a nuestra Santísima Madre en 1959, cuando se dedicó el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. En el momento actual, cuando hay tanta división y malestar en nuestro país y cuando muchos de los valores que formaron nuestra nación parecen estar en peligro, necesitamos de nuevo recurrir a nuestra Santísima Madre, subrayó Warsaw. Necesitamos rezar por su intercesión, para que los líderes y todos los que aspiran a cargos públicos sigan el camino de la verdad, garanticen la libertad religiosa y aseguren que toda vida humana sea valorada y protegida, muy especialmente la de los no nacidos, añadió. Sigan el camino de la verdad. ¿Esto es seguir el camino de la verdad? Parecen cosas buenas, ¿eh? En el fondo, cuando lo lees todo, dices, parece que esto es bueno. Pero es que seguir la verdad, entonces, es seguir a la Santísima Madre. ¿Sabéis qué quiere decir esto? ¿Qué es la correlación entre lo que va a pasar en Estados Unidos y el espiritismo? Y estos son los temas próximos que nos quedan pendientes aún de la cuestión sobre la guerra civil en Estados Unidos. Porque lo que la gente no sabe es que dentro de poco van a suceder cosas prodigiosas, fenómenos que ahora se calificarían como paranormales, que tendrán que ver precisamente con manifestaciones espiritistas. Y ahí van a creer todos, porque por los sentidos todos van a quedar cautivados. ¿Incluso quién? Los que se dicen ser pueblo de Dios. Una vez más, es decir, ¿estamos preparándonos para esto? Porque lo que va a suceder va a cambiar la mentalidad absolutamente de todos. La novena a la Madre de Dios por la Nación se concentra en algunas verdades centrales y en el papel único de María en nuestra salvación, llevándonos a su Hijo Jesús. Cada día gira en torno a diferentes momentos y papeles del Evangelio y del Rosario, días dedicados a temas como el Día de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, la Divina Maternidad de María, el Día de las Bodas de Caná, el Día de María en el Calvario, el Día del Misterio de la Pascua y la Asunción al Cielo. La novena está especialmente pensada para rezar por nuestro país y por todos nuestros gobernantes y buscar la asistencia divina en las elecciones. El texto bíblico dice, id a María, los que estáis trabajados y cargados, y ella os hará descansar. No dice esto. Jesús dijo, venid a mí. Id a Él, a Cristo. Esto lo está cambiando todo. Aquí el centro no es Dios. El centro del poder no es Dios, es la Virgen María. Esto es un sacrilegio absoluto. Es una idolatría brutal que el día, como siempre de decir, que la buena de María resucite y sepa lo que han hecho con su persona, no sé qué llegará a hacer, pobrecita. Porque a través de lo que pretenden ponerle a ella, han llevado a la idolatría y al espiritismo a millones y millones de personas durante siglos y siglos. Y no son conscientes de esto muchos de ellos, ¿eh? Bueno, pues ya veis, los gobernantes, a través de las elecciones, serán llevados para buscar la asistencia divina. ¿Divina, en serio? ¿O satánica? A veces parece muy crudo, hablar de Satanás en estos momentos ante estas cuestiones, pero cuando sabemos un poco cómo A es igual a tal cosa y B igual a tal cosa, enseguida sabes en esa ecuación lo que debes cambiar para que te dé el resultado adecuado. El jeroglífico queda claro muy pronto. Recordemos la victoria que nuestra Santísima Madre obtuvo en Lepanto en 1571 gracias al poder de la oración de intercesión a ella a través del rosario. Una vez más, fijaos cómo aparece el rosario. Nosotros, no siendo católicos, quizás no valoramos lo que para ellos es el rosario. En Puertas Dimensionales estuvimos hablando del rosario y estuvimos viendo que no solo es una cuestión que tiene el catolicismo. ¿Habéis entrado alguna vez en alguna iglesia católica y habéis visto normalmente a señoras de una cierta edad con un cordelito lleno de bolitas, con un crucifijo al final y que empiezan, van pasando bolita por bolita? Si no están jugando a ningún bingo, sencillamente para ellos cada bolita es un rezo. Pero id al mundo musulmán y veréis lo mismo. ¿Y cómo puede ser eso? Y nadie se lo pregunta el por qué.
Bueno, pues hay una misma conexión y todo eso la gente debe conocerlo y lo tratamos en puertas dimensionales. Pero empezamos a despertar con todo esto o la gente, si no se lo decimos, va a quedar atrapada en estas cuestiones. El espiritismo va a dominar el mundo. De ahí que en el último tiempo la gran diferencia entre la gente en general, incluidos los que se llaman cristianos, sean de la denominación que sean, y el auténtico pueblo de Dios, será una diferencia abismal, porque será el culto a cuestiones satánicas, aunque ellos crean que no, y la verdad establecida del pueblo de Dios en su palabra. Bueno, ya veis que incluso le ponen esa batalla de Lepanto tan famosa que prácticamente empezó a cambiar la historia en esos momentos. ¿A qué? Pues a que se hizo el tema del rosario y la Virgen, cómo no, hizo el milagro. Lo mismo para la victoria en Muret en 1213, la batalla de Viena en 1683, la batalla de Nueva Orleans en 1815, Austria siendo librada de los comunistas soviéticos en 1955, con Brasil en 1964 y Portugal en 1975 haciendo lo mismo, una dictadura derrotada en Filipinas en 1986 y más. Y todo esto por el rosario, impresionante. Incluso la victoria en Muret en 1213. ¿Os suena de algo todo esto? Época de cátaros, Francia. Algo aconteció allí. Y vaya cosas que acontecieron, ¿eh? Y resulta que mira por dónde, eso también fue gracias a la Virgen. Destrozar al pueblo de Dios fue gracias a la Virgen. Qué cosas, ¿eh? EWTN recuerda a los fieles que, incluso en los primeros tiempos del cristianismo, se dirigían a María para pedir su intersección en tiempos de persecución y de gran necesidad. George Washington, nuestro primer presidente, recordaba vivamente a los ciudadanos la necesidad de la ayuda celestial. En su discurso de despedida expresó a la nación: las sonrisas propicias del cielo nunca pueden esperarse de una nación que desatiende las reglas eternas del orden y el derecho que el mismo cielo ha ordenado. Aquí nos dice así, de buenas a primeras, que en esos primeros tiempos del cristianismo ya se dirigían a María. No, eso no fue en los primeros tiempos del cristianismo. Eso fue posterior al nacimiento del cristianismo y bastantes años después. No se puede mentir tan fácilmente, pero lo sueltan y la gente se lo traga. Sí, ¿escritos de qué años? Pues eran del año de cuando Juan aún vivía, mientras escribía Apocalipsis. No, ya no quedaban los primeros discípulos. Y empezó a entrar la idolatría, el paganismo, infiltrándose en el cristianismo y consiguieron ya empezar a desviarlo todo hasta conseguir generar la Iglesia Católica Romana. Esto es historia y la gente la desconoce. En fin, y luego nos hablan de George Washington, ya sabéis que era un masón, pero ya hacen la comparativa a lo que llega a decir con relación a todo lo mismo. Y nada que ver, ¿eh? Nada que ver. También enfatizó: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. En vano reclamaría el tributo del patriotismo el hombre que se esforzara por subvertir estos grandes pilares de la felicidad humana, estos más firmes puntales de los deberes de los hombres y los ciudadanos. El simple político, al igual que el hombre piadoso, debe respetarlos y apreciarlos. Un volumen no podría trazar todas sus conexiones con la felicidad privada y pública. Preguntémonos simplemente dónde está la seguridad de la propiedad, de la reputación, de la vida, si el sentido de la obligación religiosa abandona los juramentos que son los instrumentos de investigación en los tribunales de justicia. Y seamos cautos al suponer que la moralidad puede mantenerse sin la religión. Independientemente de la influencia que pueda concederse a la educación refinada en mentes de estructura peculiar, tanto la razón como la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer excluyendo el principio religioso. ¿Os dais cuenta? Se puede hablar mucho de moral. Sí, Occidente habla mucho de moral, pero normalmente lo separa de la religión. Aquí ya nos están diciendo, moralidad y religiosidad deben ir de la mano. De lo contrario, esa moralidad no va a funcionar. Y así está el país, vienen a decir esto. Por tanto, solución. La profecía lo decía, a través de la moral, alguien cogerá el poder. Pero es que resulta que ese que iba a coger el poder es un poder religioso.
Por tanto, moral y religión unidos de la mano. Y aquí lo tenéis, las profecías delante nuestro una vez más. ¿Continuamos? Desde los primeros tiempos de las persecuciones romanas, los cristianos rezaban el sencillo pero poderoso Sub tuum praesidium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Y una vez más, eso no fue en tiempos de los discípulos, ya fue posterior. El libro de la novena recuerda a los fieles que la oración testimonia la fe de la Iglesia en que Jesucristo es Dios y María es la Madre de Dios y la Madre de los discípulos de Cristo. Y ahora pregunto, entonces, ¿qué es superior? ¿Quién es primero? ¿La criatura? En este caso, sería Jesucristo, Dios, pero antes está la Madre. Y le ponen Madre de Dios y Madre de los discípulos de Cristo. Por tanto, ¿quién se lleva la palma aquí? ¿Quién es el que lleva el reconocimiento? La Virgen, no Jesús. Su relación maternal con Cristo y con todos los miembros de su cuerpo es el fundamento de la confianza de los cristianos en su capacidad para ayudar a sus hijos de la tierra que se enfrentan a cualquier peligro. Así que seguramente acudiremos con confianza al patrocinio de nuestra Madre, pidiendo su ayuda para nuestro país en esta novena a la Madre de Dios por la nación. Cada día de la novena hay una breve lectura bíblica relacionada con el tema del día, una reflexión y una oración. La novena será retransmitida en inglés por EWTN, solo en Estados Unidos, por la mañana y por la noche. Véanse los horarios más abajo. Para seguirla y para quienes no puedan verla en esos horarios, EWTN tiene un ebook gratuito de la novena y le enviará las oraciones de cada día de la novena directamente a su correo electrónico. Solicitarlo es sencillo y rápido. Ya veis que están organizados, ¿eh? Y para promocionar lo suyo son realmente buenos. Si es posible, durante la novena también se anima a la gente a realizar el mayor número posible de los 5 actos siguientes, explicados detalladamente en el libro gratuito de la novena. 1. Asistir a misa y comulgar cada día de la novena. 2. Confesarse y recibir el sacramento de la penitencia. 3. Leer la Sagrada Escritura y rezar el rosario cada día. 4. Hacer un donativo o algo práctico para ayudar a los pobres. 5. Animar al mayor número posible de personas a hacer la novena. He aquí un maravilloso secreto de la oración. Cristo quiere que acudamos humildemente a su Madre en busca de su ayuda. Explica la introducción. Esto es precisamente lo que estamos haciendo en la novena a la Madre de Dios por la patria, añade. Pidamos con confianza la ayuda de nuestra Madre. Citadme un solo texto bíblico donde diga Jesús que hay que ir a su Madre. ¿Hay algún católico aquí? Bueno, si lo hay, lo hubiera o lo hubiese, sería incapaz de poder citar un solo texto apoyando esto. En cambio, ellos lo afirman. ¿Esto es bíblico? Esto no es bíblico. Pero es dogma papal, claro. Lo dicen ellos. Por tanto, es lo que hay. Pues ahí, señores, una gran mentira. Y cuando decimos que al final no quedará ni un solo ateo, es porque estas manifestaciones se van a llegar a producir y la gente creerá sí o sí. Porque los que no han querido creer por la palabra de Dios van a creer lo que verán sus sentidos, lo que notarán sus sentidos. Y por tanto, estarán realmente perdidos. En fin, casi nada con la novena, ¿eh? Elon Musk dice, Estados Unidos quedará en quiebra de facto si no se hacen recortes radicales. El magnate comparó al país con un individuo que ha contraído demasiada deuda. Es impagable, no se puede solucionar. Hay que hacer recortes radicales, porque si no, la crisis más absoluta se cierne sobre Estados Unidos. Recordad una vez más la profecía de Ellen White. ¿Por qué habría guerra civil en Estados Unidos? Por la cuestión económica. Vance asegura que los católicos se sienten abandonados por Biden y Harris. ¿Qué cosas? Una vez más, vemos en meetings la importancia del catolicismo de nuevo.
El senador J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, en un mitin religioso el 20 de octubre en Waukesha, Wisconsin, acusó a la administración Biden-Harris de perseguir a los cristianos y católicos en particular. En su discurso, Vance también habló sobre la libertad religiosa y el impacto de la inflación, la inmigración ilegal y la adicción a las drogas. Hay muchos católicos quienes creo que con razón se sienten abandonados por el liderazgo de Joe Biden y Kamala Harris y solo están buscando a alguien que proteja sus derechos y haga de este país un lugar asequible y decente para criar una familia, dijo Vance en un mitin del domingo por la tarde en el estado en disputa. Creo que eso es cierto para muchos católicos, dijo Vance. También es cierto para los no católicos. Pero no podemos tener un gobierno estadounidense que persiga a los cristianos por vivir su fe. Deberíamos recompensar a la gente y animarla a vivir su fe. Por tanto, es querer que la gente vuelva al cristianismo, pero viviéndolo teóricamente. Que se mueva el país por normas cristianas, entre comillas, claro. Vance reprendió a Harris por su apoyo para demandar a monjas católicas para obligarlas a realizar procedimientos que violan su conciencia. La acusación parece referirse al apoyo de Harris en 2019 a la ley Do-No-Harm, que habría puesto fin a las extensiones de libertad religiosa para ciertos mandatos gubernamentales, incluida la cobertura del seguro médico. Habría reducido las protecciones de la ley de restauración de la libertad religiosa para que el gobierno pudiera obligar a los empleadores religiosos a incluir la cobertura del aborto y las cirugías transgénero en sus planes de seguro médico. Los legisladores demócratas presentaron la legislación para hacer retroceder a las Hermanitas de los Pobres, una comunidad católica de religiosas que estaban demandando al gobierno federal por un mandato de que su plan de seguro médico cubriera el aborto. Las religiosas ganaron en la Corte Suprema. Creo que esto es ridículo, continuó Vance. Creo que somos un país lo suficientemente grande como para que realmente podamos respetar el derecho de las personas de fe a vivir de acuerdo con su conciencia y no tratar de imponer los valores progresistas de Kamala Harris. Kamala Harris es la candidata del fanatismo anticristiano y anticatólico, dijo Vance. Ella se jacta de ello. Ese es su historial político. Donald Trump es el candidato que defenderá el derecho de la primera enmienda a practicar su fe como deseen, porque eso es Estados Unidos de América y creemos en la libertad religiosa en este país. Una vez más, mientras estamos leyendo esto, recordad lo que hemos leído esta mañana en el libro de Daniel y Apocalipsis y tened presente lo que leeremos después. Vance también culpó a Harris y al presidente Joe Biden por el aumento del costo de vida, resultado de los altos niveles de inflación. Culpó el gasto gubernamental por la inflación, que dijo que perjudicó a las familias e hizo que los alimentos fueran inasequibles para los ciudadanos estadounidenses. ¿Os empieza a sonar esto, la profecía de Ellen White? ¿De por qué se originaría la guerra civil? Además, Vance culpó a Biden y Harris por la avalancha de migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. Dijo que sus políticas fronterizas han hecho de que los estadounidenses estén menos seguros y han provocado un aumento de las drogas mezcladas con fentanilo en el país. En una nota personal, Vance se refirió a la lucha pasada de su madre con la adicción a los opioides, diciendo que ha estado limpia y sobria durante 10 años y estamos orgullosos de ella. Fijaos cómo pone hasta su madre de ejemplo en toda esta cuestión. Era drogadicta, ahora ya no. Eso para mí es la gracia de Dios, dijo. Sé que en esta sala muchas personas creen que Dios a veces obra de maneras misteriosas, pero obra todos los días en la vida de los ciudadanos de este estado y de este país. Soy la prueba viviente de ello, amigos míos. Pero mientras rezamos a Dios por una recuperación y luchamos todos los días por aquellos de nuestros seres queridos que están siendo atrapados en esta situación, ¿no sería bueno tener un presidente de los Estados Unidos que impidiera que este veneno entrara en nuestro país en primer lugar?, agregó Vance. Cientos de personas asistieron al mitin de Vance, que tuvo lugar en las afueras de Milwaukee, la ciudad más grande del estado. Varias personas sostenían carteles de campaña que decían «Católicos por Trump». Vance es un converso al catolicismo y señaló durante el discurso que fue bautizado por primera vez en 2019 y volví a mi fe cuando era joven. Sé que todos ustedes están rezando por mí y sé que tenemos muchos católicos a favor de Trump, dijo Vance. Veo los carteles aquí, gracias católicos por Trump.
Mientras hablaba, un asistente gritó en voz alta: «Jesús es el rey», a lo que Vance respondió: «Así es, Jesús es el rey», y recibió fuertes vítores y aplausos de la multitud. Esto parecía ser en referencia a un incidente que tuvo lugar en un meeting de Harris 2 días antes. 2 estudiantes universitarios dicen que se les pidió que abandonaran un meeting de Harris después de haber gritado, al parecer, «Jesús es el Señor». Sin embargo, un vídeo que circula en las redes sociales muestra que alguien del público también gritó «Mentirosa, mentirosa», antes que Harry les dijera que estaban en el meeting equivocado. Sí, esto en los últimos días ha traído mucha polémica porque decían directamente que en ese meeting que estaba dando Kamala Harris, 2 jóvenes gritaron eso: «Jesús es el rey, Jesús es el rey», y automáticamente entonces se ve a Kamala diciéndole que se han equivocado de manifestación, que ese no es el lugar. Y hay vídeos donde se ve precisamente a esos jóvenes que uno es empujado en medio de la multitud que está asistiendo a ese evento y después los entrevistan y ellos dicen que realmente ellos dijeron esto y que ella les responde lo otro. Luego, mira por dónde esto es utilizado en campaña por Donald Trump y los suyos para hacer referencia a esto, que son anticristianos en definitiva. Y luego aparecen otros vídeos y otros comentarios diciendo que esto no es así, que hubo por en medio esta otra situación y que por tanto Kamala no hacía referencia a ellos, sino a esos otros. Pero ya veis, sea como fuere, el caso es que todo esto ha servido para la polémica, una vez más, con cuestiones, cómo no, de cristianismo. Ya sea que seas una persona de fe cristiana o no, Donald Trump y yo vamos a luchar por tu derecho a vivir tus valores porque eso es lo que protege la primera enmienda, dijo Vance. Según un promedio de encuestas de Real Clear Polling, Trump y Harris están prácticamente empatados en Wisconsin, un estado con 10 votos del colegio electoral. En los 7 estados disputados con las contiendas más reñidas, las encuestas muestran a Trump con ventajas muy estrechas, con Harris a menos de 2 puntos porcentuales de distancia en cada uno, muy dentro del margen de error. Algunas encuestas recientes muestran que los votantes católicos están divididos casi en partes iguales sobre las elecciones presidenciales de 2024. Según una encuesta de Pew Research Center de septiembre, alrededor del 52% de los católicos apoya a Trump y el 47% a Harris. Una encuesta realizada por el National Catholic Reporter encontró que los católicos en los 7 estados indecisos más disputados preferían a Trump en un 50% frente al 45% de Harris. Bueno, pues una vez más nos damos cuenta que hasta los votantes católicos están plenamente divididos casi a mitad y mitad, a pesar de lo que se diga por todos lados, incluso por lo que diga el Papa. Trump dice: Harris es destructiva para el cristianismo y los católicos son tratados peor que nadie. El expresidente Donald Trump continuó cortejando a los votantes católicos y otros cristianos en un mitin de campaña en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, acusando a la vicepresidenta Kamala Harris de ser destructiva para el cristianismo y alegando que los católicos son tratados peor que nadie. El mitin del lunes por la noche, reunión de líderes religiosos de la hora 11, se produjo 15 días antes de las elecciones en el importante estado disputado que Trump ganó en 2016 y 2020. Las encuestas muestran a Trump con una ligera ventaja en el estado del Talón de Alquitrán, con Harris en las encuestas a solo medio punto porcentual del expresidente, muy dentro del margen de error. Os ha llamado la atención, ¿no?, el título de esta reunión de líderes religiosos. ¿De qué hora? De la 11ª. ¿Y qué dice la profecía sobre los trabajadores de la hora 11ª? Son los que entran al final, al pueblo de Dios. Y ellos lo están aplicando a este tipo de cuestiones. Es una manipulación sobre los textos bíblicos aplicado tan mal como se pueda y más. Pero está colando, porque la gente lo relaciona con cuestión bíblica. ¿Seguimos leyendo? Harris es muy destructiva para el cristianismo y muy destructiva para los evangélicos y para la Iglesia Católica, dijo Trump a los asistentes al mitin. Ella es su peor pesadilla, mucho peor que el presidente Joe Biden y él no era tan sexy. Sí, bueno, ya sabéis que Trump hace sus bromitas de cualquier cuestión y va colando, bueno, ya veis el qué.
Trump hizo referencia a un memorándum filtrado del FBI de Richmond, que describía planes para investigar un supuesto vínculo entre los llamados católicos tradicionalistas radicales y el movimiento nacionalista blanco de extrema derecha. El documento, que luego fue retirado, sugería desarrollar fuentes dentro de las iglesias católicas que ofrecen la misa tradicional en latín y dentro de las comunidades católicas tradicionalistas en línea. El FBI enviaría espías a las iglesias católicas, si Harris gana, afirmó Trump. No sé cuántos católicos hay aquí, pero si eres católico no hay forma de que puedas votar por estas personas. Esta gente es una pesadilla. No sé qué tienen en contra de los católicos, pero los católicos son tratados peor que nadie. Después de que el memorándum se filtró al público y se retractó, el FBI afirmó que era el producto de una oficina de campo del FBI y no cumplía con los exigentes estándares del FBI. Sin embargo, una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirmó que varias oficinas de campo del FBI colaboraron para facilitar una investigación de los católicos. Una revisión interna del FBI y un informe del Departamento de Justicia de la administración Biden-Harris afirmaron que no hubo ninguna intención maliciosa por parte de los funcionarios del FBI. Trump también criticó a Harris por un incidente que ocurrió en uno de sus mítines de campaña en el que dos estudiantes universitarios dijeron que se los pidió que se fueran después de gritar «Jesús es el Señor». Un vídeo muestra que otros manifestantes también gritaron mentiras y mentirosa a Harris antes de que ella respondiera diciendo «Ustedes están en la manifestación equivocada». Escuchó gritos desde el fondo «Jesús es el Señor, Jesús es el Señor», dijo Trump. Kamala Harris los ridiculizó, se burló de ellos y les dijo que estaban en el mitin equivocado. Básicamente les dijo váyanse. En el mitin, Trump prometió firmar una orden ejecutiva para prohibir la locura transgénero en las escuelas públicas e imponer una prohibición nacional a las cirugías transgénero en menores, a las que llamó mutilación sexual infantil. También dijo que mantendría a los hombres fuera de los deportes femeninos. Tomaré medidas históricas para derrotar el veneno tóxico de la ideología de género y reafirmar que Dios creó dos géneros, masculino y femenino, dijo Trump. Con este tipo de declaraciones, vosotros, imaginaos que todos sois adventistas, todos tenéis una creencia. ¿Y iríais a votar? ¿Qué hacen los adventistas en Estados Unidos? ¿Van a votar? Habrá algunos que no, pero muchos sí votan. Y no solo muchos sí votan, sino que alguno está puesto en política de lo más alto. Si uno piensa en su creencia y mira lo que está diciendo Trump, dice, ostras, este hombre va muy aproximado a nuestras creencias, a una moralidad, etcétera, etcétera. Por tanto, es bueno votarlo. Y resulta que hay un adventista que apoya esto y está en política. Pero ¿y el otro bando? ¿Qué creéis, el otro bando? El otro bando lo están mostrando como malo, como un bando antimoral, anticristiano, anticatólico y anti lo que sea. Pero es que, por lo que estamos viendo, ¿quién podría conducir a una ley dominical? Visto lo que hemos visto en el libro de Daniel y Apocalipsis, más lo que veremos después. Sería más la banda de Trump, porque coinciden en temas morales con nosotros, en según qué, y por lo tanto merecerían el voto, ¿no? Pues señores, nos damos cuenta de que no hay que votar, porque sí o sí lo que se viene va a venir, y sí o sí no podemos dejarnos engañar por una, en fin, de mentirosos que están en política, que están jugando a poner la opinión popular en ciertas direcciones para que sea una confrontación absoluta, porque de lo contrario de votar se estará fomentando precisamente eso. ¿Los adventistas deben estar puestos en política? Nosotros, que hemos mantenido la fe de los pioneros adventistas cuando ya estaban en la plena verdad, ¿debemos meternos en política y votar para estas cosas? Lo que se viene, se viene. Y es inevitable. Pero estamos viendo y analizando cómo realmente alguien está moviendo los hilos para que haya una confrontación sí o sí. ¿Y aún vamos a ser partidarios de unos o de otros? Y esto lo podríamos decir
de Estados Unidos, lo podemos decir de este país y de cualquier otro. Los cristianos no deberían meterse en estas cuestiones políticas, sabiendo que se está manipulando por detrás para que alguien coja el poder y dé una solución efectiva. Diréis, anda, pues te estás metiendo en política diciendo que no hay que hacer eso. Señores, estos son los principios adventistas, los que se habían mantenido siempre, hasta que ahora se calla para que hayan políticos adventistas, con el cuento de que es que Daniel también era político, estaba en la corte de Babilonia, y José en la de Egipto. ¿Acaso ellos se presentaron voluntarios para eso? Los pusieron allí sí o sí, y ellos, como creyentes que eran, lo utilizaron para dar el mensaje a esas naciones donde estaban, que eran idólatras. Pero no se presentaron allí para hacer campañas. No se presentaron allí para llevar a la gente a lo que no tocaba. Y ahora, y lo veréis dentro de poco, veréis en un vídeo a un señor, del cual ya os he citado antes, Ben Carson, que sigue fomentando el voto para estos señores que van de tanta moral y que son los que llevan el camino de imponer lo que ya sabéis. ¿Esto puede ser aceptado? ¿Hay que callarse y no protestar por eso? Antes se decía a aquel que no era católico y era cristiano que era protestante. Ahora veis muy poco que se utiliza la palabra protestantes. Se dice evangélicos normalmente. Pero seguimos siendo protestantes, porque protestamos contra lo que el papado está haciendo por detrás para levantar todo lo que ellos quieren. Sí, seguimos siendo protestantes. Bueno, aún hay algo más. Trump también aseguró que evitaría que el Servicio de Impuestos Internos use la enmienda Johnson para castigar a las iglesias y pastores que se pronuncien sobre temas políticos. Dijo que durante su primer mandato protegió la libertad religiosa de médicos, enfermeras, maestros y grupos religiosos como las Hermanitas de los Pobres. El 5 de noviembre, los votantes cristianos deben acudir a las urnas en el mayor número de la historia, dijo Trump en el mitin. Espero que obtengamos números como no hemos visto. Ya habéis visto, iglesias, pastores que se pronunciaran sobre temas políticos, podían ser castigados, etc. Ahora esto ha desaparecido totalmente. Son los que primero se manifiestan para pedir votos, para unos o para otros. En la recta final de la campaña, Trump también ha buscado atraer a los cristianos latinos en su estado natal de Florida. El martes asistió a un evento con latinos por Trump en Miami. Entre los asistentes se encontraban el director ejecutivo de Goya Foods, Bob Unanue, y el actor católico Eduardo Verástegui. Al final de la reunión, un grupo de cristianos, incluidos varios católicos, oraron por Trump, pidiéndole a Dios que fortalezca al expresidente y lo ayude a hacer que Estados Unidos vuelva a ser piadoso. ¿Os habéis fijado quién había entre ellos? Eduardo Verástegui, el que tan apoyado por el Papa para hacer la película de Son and Freedom y que motivó que tanta gente aprendiera de esa situación que estaba pasando, se concienciara, pero todo bajo un prisma llevado al catolicismo. Bueno, pues ellos siguen haciendo su faena en todos los ámbitos. El Papa dijo que utilizaría también a los artistas. ¿Lo recordáis? Tuvo reunión con artistas de distintos ámbitos en el papado, en el Vaticano, para que trabajaran para fomentar el catolicismo de un modo masivo. Lo están haciendo. Scorsese, Verástegui, en medios de cine y tantos otros en prensa, en artículos, en todo lo que os lleguéis a imaginar. Todo esto para hacer que Estados Unidos vuelva a ser piadoso. ¿Qué leímos esta mañana en Daniel y Apocalipsis? Que buscaban esto. Porque Estados Unidos iba mal y hacía falta volver a la cuestión piadosa, religiosa, moral. La historia se está repitiendo. Harris también buscó cortejar a los votantes cristianos a medida que se acercan las elecciones al hablar en 2 iglesias protestantes en el área de Atlanta, con congregaciones predominantemente negras el fin de semana pasado. Trump tiene una estrecha ventaja sobre Harris en Georgia, según encuestas recientes, pero esa ventaja está dentro del margen de error.
Un informe de la Universidad Cristiana de Arizona, a principios de este mes, encontró que más de 100 millones de estadounidenses que se identifican con una fe religiosa no planean votar. Esto incluye a 46 millones de personas que asisten a los servicios de la Iglesia protestante y 19 millones de católicos que asisten a misa. O sea que hay muchos cristianos estadounidenses que no votan también. Y se está buscando el voto de esa gente precisamente. Y se los aprieta a través de estas cuestiones. Veremos si terminan votando o no. Pero voten o no voten, pasará lo que debe pasar, seguro. Ahora vamos a hacer la cosa un poco más dinámica. Vamos a ver el vídeo de ese meeting republicano y veréis, estad atentos, está subtitulado, porque sí, son cosas que no tienen desperdicio. Can you believe that comment yesterday? Somebody went out and says, Jesus is king. And what did Kamala say? You're at the wrong rally. Well, everybody in here, you're at the right rally. Guys, this isn't about politics. This isn't about politics. We've all seen political campaigns. This has become a movement of absolute love. When about a minute before that awful attempt at his life, and he was saved, and somebody was watching down on him, that beautiful American flag folded up like a perfect angel right above his head. If there is no greater sign that there is a God out there, I don't know what is. I don't know what is. We need God in our life. We need God in society. We need children to respect God. We need God in our schools. And to all the incredible pastors in here, I'm so honored to have a small part in putting together this event, because I don't think there's anything that's more important to us as a country than to have all of you stand here. Guys, we're going to win this. We're going to win this. We're no longer going to have Obama weaponizing the IRS to go after churches and to go after faith leaders. And we're going to return to a nation of faith. The only hope for this country is God. Okay? That's the only hope. How many here believe in the power of prayer? Raise your hand. And here's what I want to ask you to do. I want you to pray out loud as God leads you in your heart to pray for President Trump, that God would give him wisdom, that God would protect him, that God would guide and direct his each and every step, and that God would bless this nation once again. So pray out loud. You all said you all knew how to pray. You pray out loud, and I'll close this in about 2 minutes, okay? So let's pray. Pray out loud. Our Heavenly Father, we thank you for hearing our prayers. But Father, we pray for President Trump. Guide and direct his steps. And Father, we pray that when he wakes up in the morning, the first thing he'll do is he'll turn to you and ask for your help. And Father, if it be thy will that President Trump will win this election, we pray this in Jesus' name. Amen. I have something serious to talk with you tonight about, because we have an election and you have a choice. Donald Trump, Kamala Harris, or sitting home. And you think that's 3 choices, but it's only 2. Because if you sit home, that's a vote for Kamala Harris. Here is your mission. I hope you will accept this. I need you to vote. And I need you to do one more thing. Please promise me this. Please pray on this.
I need you to find 10 other people, friends, colleagues, fellow parishioners, and make sure they get to the polls as well. Can you do that for me? Can you do that for me? If you are a pastor in this audience, I need you from the pulpit to get not 10, but 100 or 1,000. Can you hear me? Will you do that? Thank you so much, and thank you all for being here and for being patriots. You know, this election is not about Democrats and Republicans. This election is about whether we are a secular nation or are we one nation under God. And interestingly enough, we have somebody who's running for president who recently said in a crowd when somebody said, Jesus Christ is Lord, that you're in the wrong crowd. Think about that. You know, in Matthew 12:34, it says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. She didn't have time to think about what she was going to say. She just said what's in her heart. So maybe she's the one who doesn't belong. Maybe that's what we should be thinking about. Our nation rose from a bunch of ragtag militiamen to the pinnacle of the world because we were people of faith. And there are those who are trying to get us to give that up. Recognize that in the last election, 20 million evangelical Christians did not vote. And most of the close elections in the swing states were determined by thousands of votes, not millions of votes. Think about the power that exists in the people who believe in God. We don't have to be victims. We don't have to complain. We can absolutely control the direction of our nation, but we have to get involved to do it and recognize that we have a responsibility. Now, I know there are a lot of Christians who say, both sides are corrupt and I don't want to be involved in a corrupt system. I don't want to have to choose between the lesser of two evils. Well, unless Jesus Christ is on the ballot, you're always choosing between the lesser of two evils. But we're 15 days away from the most important election in the history of our country. And if you want to know what is at stake for Christians in this race, just listen to what Kamala Harris had to say last week. Because when two college students, religious college students, and very good people, everybody said what wonderful young men they were and are, at a campaign stop, she heard shouting from the background, Jesus is Lord. Jesus is Lord. And Kamala Harris ridiculed them, mocked them, and told them they were, quote, you're at the wrong rally. She's very destructive to religion. She's very destructive to Christianity and very destructive to evangelicals and to the Catholic Church. In our movement, we love Christians, we welcome believers, and we embrace followers of Jesus. Thank you. Thank you very much. But at Trump rallies, we don't tell Christians to get lost. We tell Christians to get out and vote. No sé si os habéis quedado indiferentes por todo lo que habéis visto aquí, o habéis oído o leído. Esto es la mayor asociación religión-Estado.
de un modo descarado, absoluto. La verdad es que te lo cuentan y si piensas un poco normal, dices, esto no puede ser, es imposible, es broma. No, no, esto es cierto, lo habéis visto. Habéis visto a un señor de raza negra, es Ben Carson, el adventista. Y habéis visto cómo citaba los mismos argumentos que los demás y cómo incitaba a todos a ir a votar, porque esto es algo más que una cuestión de voto cualquiera. En definitiva, va que una nación esté con Dios. Antes hemos visto también que aparecía otro señor, que es hijo de un famoso predicador de Estados Unidos, que era masón grado 33, precisamente, y que ahora él ha cogido el timón de su padre y está puesto en el mismo lugar y pidiendo prácticamente lo mismo. Y habéis visto los políticos en general, el hijo de Donald Trump también, afirmando continuamente el tema religioso. Va todo de religión sí o sí, de unir el Estado a través de la religión. ¿No recuerdo lo que hemos leído esta mañana? La historia se está repitiendo prácticamente igual. Y luego veremos aún más. Este es el primero de los vídeos, pero vamos a más cosas aún. Monseñor Cruz Serrano en la OEA. La libertad de religión es un bien para la humanidad. Monseñor Juan Cruz inauguró y clausuró el evento organizado por la Misión Observadora Permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos, destacando la importancia de la promoción y custodia de la libertad religiosa. Yo no sé si a los que sabéis un poco de historia os sorprende esto. Resulta que los mayores perseguidores de la libertad religiosa de todos los tiempos ahora son los mayores defensores de la libertad religiosa. Cuanto durante años, cientos, pasa de 1000 y largo, resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Por libertad religiosa entendían que no podía existir, que eso era un disparate y que había que acabar con ello. Y si no podían hacerlo ellos directamente, porque no tenían el poder civil para hacerlo, se basaban en el Estado para que apretara y impusiera lo que ellos pretendían. Y así terminaron con una increíble cifra de auténticos cristianos. Bueno, pues ahora resulta que son los garantes de la libertad religiosa. ¿A nadie le sorprende esto? ¿No se dan cuenta que es porque no tienen el poder aún del todo, que es necesario que hagan este teatro y que la gente se lo trague para ganarse a todos en ecumenismo, para estar unidos y poder hacer lo que pretenden? ¿Volver a tener el poder y hacer lo mismo de antes? No aprendemos de la historia. ¿O parece que la historia nos importa un bledo? Pues por eso se va a repetir. Y Satanás ya lo probó una vez. Lo consiguió durante mucho tiempo, le salió bien, pero al final fracasó. Dios puso su mano ahí. Tal como decía la profecía, se cumplió, eso se cortó. Pero la profecía decía que eso volvería. Y está volviendo y de lleno. Mirad qué nos dicen aquí. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa, garantía de los derechos humanos y del bien común, la Misión Observadora Permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos desarrolló una jornada de diálogo en el Salón de las Américas en la ciudad de Washington, D.C., este 21 de octubre, tiempo antes del 27 de octubre, día formal dedicado a la libertad religiosa a nivel mundial. Bajo este contexto, Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, quien ejerce como observador permanente de la Santa Sede ante la OEA, dio la bienvenida al seminario y afianzó su reflexión en las palabras del Santo Padre, quien aseguró en el 2014, durante un discurso dirigido a los participantes del Congreso Internacional, la libertad religiosa según el derecho internacional y el conflicto global de valores, que la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del hombre que reflexiona su más alta dignidad, la de poder buscar la verdad y de adherirse a ella, y reconoce en ella una condición indispensable para poder desplegar toda la propia potencialidad. En este sentido, Monseñor Cruz expuso a los asistentes de la jornada que el evento adquiere un significado especial en cuanto evidencia la importancia de la promoción y custodia de este valor para la democracia como para la sociedad en general, al mismo tiempo en que recordó las bases legales donde se encuentra planteado el derecho a la libertad religiosa,
como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes y el Pacto de San José, un marco legal que reafirma la centralidad del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El encuentro, que contó con la realización de 2 paneles, Raíces cristianas de los derechos humanos y la libertad religiosa en el sistema interamericano, propuso ser un momento de diálogo, intercambio, de escucha y de interpelación, donde se logró abordar cuestiones relacionadas a los desafíos y el contexto de este derecho en la actualidad. A este respecto, Monseñor aseguró que todos los panelistas son del altísimo nivel diplomático, académico, jurídico y profesional. En su mensaje conclusivo, el observador permanente de la Santa Sede, antes la OEA, recapituló 8 aspectos del evento, los cuales consideró destacables durante las mesas de diálogo. Entre ellos, rememoró que la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un bien para la humanidad. Por ende, no solo se trata de promover la religión, sino de promover la libertad en toda su amplitud. Posteriormente, expresó que el respeto a tales libertades constituye un sello distintivo de la civilización política y jurídica, en razón de que garantiza el desarrollo íntegro de todas las personas. Asimismo, indicó que la centralidad de la libertad religiosa y todas las demás libertades que se encuentran íntimamente relacionadas a esta, deriva de la naturaleza misma de estos, cuyo sentido es la defensa de la dignidad humana en todas sus dimensiones. En consecuencia, explicó el prelado, que este derecho trasciende la mera libertad de culto y se extiende a vivir de acuerdo con los principios éticos derivados de la cosmovisión y las convicciones personales, a la vez que consolida la justicia, la unidad y la paz de la familia humana. En este sentido, Monseñor Cruz exhortó a los presentes a promover los diálogos interreligiosos, pero aún más los diálogos entre creyentes y no creyentes sobre los temas fundamentales de la vida humana. Finalmente, advirtió que la libertad religiosa es un derecho fundamental que está siendo gravemente vulnerado en muchos lugares del planeta, lo cual afecta aproximadamente a 4.900 millones de personas a nivel mundial. De igual forma, constató algunas formas de limitación a la libertad de religión, como la cultura de la cancelación, el uso de redes sociales para atacar a los grupos religiosos y el aumento en el número de comunidades religiosas mayoritarias que sufren persecución. Por tanto, estamos viendo que esto que aconteció en el continente americano sirve para todos los países de allí y, evidentemente, para el resto del mundo. Hay persecución contra los cristianos. Eso ya no se debe tolerar más, hay que poner punto y final. Suena bien, ¿no? Pero además dicen que tienen que empezar también a hacer diálogos, que ya están en marcha desde hace tiempo, pero ahora más, entre creyentes y no creyentes. Porque, una vez más, pensemos, cuando se habla de ecumenismo, que es lo que busca el papado, no solo busca el ecumenismo entre cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, busca también el ecumenismo con el resto de religiones del mundo, da igual si son espiritistas, no importa, ya lo vimos en conferencias, pero también van a buscar a los ateos, para que todos vayan en una misma consonancia, buscando una serie de objetivos. Y todos juntos deberán aceptar por el bien común de todo el país y de toda la humanidad las directrices que se impongan por parte de ellos. Y eso incluye el domingo. Ahora ya entendéis el por qué hablan de libertad religiosa, ¿no? Y la defienden, porque todos deberán ir unidos. La elección entre Trump y Harris es una batalla espiritual para los seguidores más conservadores del magnate. ¿Os dais cuenta? Esto no va de política solo. Una serie de oradores invocaron tonos religiosos y describieron a Harris y al Partido Demócrata como malvados. El expresidente Donald Trump ha animado a sus seguidores durante un mitin en Georgia a votar por él, ya sea con una boleta anticipada o en persona el día de las elecciones, en un estado que será crucial para los comicios presidenciales. Solo voten de la forma que quieran hacerlo, ha dicho Trump a la multitud que llenaba la capacidad del evento, organizado por el provocador conservador Charlie Kirk, un joven de 31 años que ha desempeñado un papel destacado en las elecciones de este año, utilizando su presencia en Internet y la organización que fundó Turning Point Action para convertirse en uno de los conservadores más influyentes del país. El candidato republicano lanzó insultos hiperbólicos contra su rival,
la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que una serie de oradores, incluido Kirk, invocaron tonos marcadamente religiosos y describieron a Harris y al Partido Demócrata como malvados. Los demócratas representan todo lo que Dios odia, ha dicho Kirk, calificando la elección entre Trump y Harris como una batalla espiritual. Este es un Estado cristiano, me gustaría que siguiera siéndolo, dijo Kirk, a los cerca de 10.000 georgianos que en un momento dado se unieron a Kirk en un cántico religioso, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Mientras tanto, Harris, que es protestante, aprovechó un encuentro de la CNN en Filadelfia para calificar a Trump de fascista, cristalizando aún más la postura polarizada del país a menos de 2 semanas de la jornada electoral. Y día que va pasando, cada día se calienta todo mucho más. Pero ya veis, hay personas que están haciendo incidencia en la cuestión. Esto va más allá de la política, es una cuestión religiosa. En definitiva, de salvar el país para que siga siendo cristiano. Bueno, aún hay más cosas. 1 de cada 4 estadounidenses teme una guerra civil tras las elecciones. Mientras el 68% de los encuestados siente que la situación en estos días en el país está fuera de control. 1 de cada 4 estadounidenses cree que es probable que estalle una guerra civil tras las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, según una reciente encuesta realizada por YouGov para The Times y Sci24, un proyecto conjunto de las universidades de Stanford, Arizona y Yale. Así, un número significativo de ciudadanos teme que las próximas elecciones desemboquen en violencia política. El 6% afirma que una segunda guerra civil es muy probable y el 21% que es algo probable. Asimismo, el 39% de los encuestados cree que los mejores días del país norteamericano han quedado atrás, mientras que el 68% siente que la situación en estos días en Estados Unidos está fuera de control. El sondeo también puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la sociedad estadounidense. Un 84% de los votantes está de acuerdo en que el país está más dividido que hace 10 años. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump están en la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos previstas para el próximo 5 de noviembre. Pues ya veis, esa opinión no es una opinión de 4 gatos. Hay mucha gente que teme y ve venir que viene una guerra civil. Y nosotros lo sabíamos por profecía hace 100 y pico largos de años. Vamos a ver otro vídeo. Aquí se nos habla precisamente de estadísticas y ver cómo es factible esa guerra civil. Empezamos mirando una última hora. Una encuesta realizada por el diario The Times habla de una división sin precedentes en Estados Unidos. Vamos a los datos. Aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense teme que estalle una guerra civil después de las elecciones. Lo único que importa es el último punto de esta lista. Dice que ni la derecha ni la izquierda tienen fe en que sus instituciones vayan a gobernar. La derecha no confía en el proceso de recuento de votos, mientras que la izquierda cree que Trump destruirá la democracia si gana. Es una mezcla sin duda incendiaria que no augura nada bueno para el periodo posterior a las elecciones. El temor de que sea muy o algo probable que se produzca un brote de violencia es compartido por todo el espectro político, por el 27% de los adultos estadounidenses, incluido el 30% de las mujeres y el 24% de los hombres. Es lo que apunta una encuesta de YouGov, una encuesta a 1.266 votantes registrados realizados entre el 18 y el 21 de octubre. El 12% de los encuestados dijo que conocía a alguien que podría tomar las armas si pensara que Donald Trump fue engañado y que no obtuvo la victoria en menos de 2 semanas. El 5% dijo que conoce a alguien que podría hacer lo mismo si pensara que Kamala Harris fue engañada. La preocupación por la respuesta de Trump por una nueva derrota el 5 de noviembre se mostró en otras partes de la encuesta de The Times y YouGov. El 66% de los votantes dicen que el expresidente no aceptaría una derrota por poco margen, en comparación con el 27% que dijo lo mismo sobre Harris. Entre los partidarios de Kamala, el 5% dijo que no aceptaría una derrota por poco margen y el 90% dijo lo mismo sobre Trump. Entre los partidarios de Trump, el 50% dijo que Harris no aceptaría una derrota por poco margen y el 39% dijo lo mismo sobre Trump. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Ahora mismo un 27% de los estadounidenses ve posible una guerra civil después de las elecciones.
Bien, habéis visto todo este tipo de declaraciones a base de estadísticas. Pero es que hay un reportaje que os recomiendo, no sé si estará traducido al español, se hizo hace muy poco en la televisión de Cataluña, en TV3, que iba precisamente de la guerra civil en Estados Unidos. Y empezaron también a hacer entrevistas, etcétera, etcétera. El resultado, en definitiva, es esto. Están dispuestos a coger las armas sí o sí para defender al que sea, para defender su postura. Porque hay crisis, cada vez se va peor, y encima todo esto lo complica con la cuestión religiosa. Por tanto, quieren guerra civil. Si hace falta, la harán. Casi nada, ¿eh? Bien. Atención a esto. Exenviado de Vaticano en Estados Unidos. Harris es un monstruo infernal que obedece a Satanás. Votar por la vicepresidenta estadounidense es moralmente inadmisible y constituye un pecado muy grave. ¿Quién lo dijo? Carlo María Vigano. ¿Os suena, no? Fue apartado del cardenalicio por parte del Papa y va haciendo continuamente su guerra por su propia cuenta y suele lanzar unas declaraciones muy duras, eso sí, contra ese nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. A veces parece que esté en nuestra línea, pero nada que ver. Los católicos estadounidenses deberían votar por el expresidente Donald Trump, ya que la vicepresidenta Kamala Harris sirve al diablo, anunció el arzobispo del Vaticano y exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Vigano, que fue excomulgado en julio de este año. La elección es entre un presidente conservador que está pagando con su propia vida su lucha contra el Estado profundo y un monstruo infernal que obedece a Satanás, escribió el ex embajador de la Santa Sede en una carta abierta a los católicos estadounidenses. A continuación, el ex arzobispo enfatizó que no puede haber duda, votar por Kamala Harris es moralmente inadmisible y constituye un pecado muy grave. Tampoco es moralmente posible abstenerse porque en esta guerra declararse neutral significa aliarse con el enemigo, agregó. Votar por Donald Trump significa tomar una firme distancia de una visión anticatólica, anticristiana y antihumana de la sociedad. Significa frenar a quienes quieren crear una distopia infernal, aún peor que la anunciada por George Orwell, continuó Vigano. En el mismo contexto, Vigano expresó la esperanza que la elección de los cristianos estadounidenses se convertirá en la premisa de un compromiso más incisivo con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de la familia tradicional, del derecho de los padres a educar a sus hijos y con la defensa de la fe cristiana y de la identidad cultural de la nación. Todo moralista a tope, superreligioso a tope, contrario al Papa Francisco, lo que le ha costado posicionarse teóricamente para que lo echaran. En verdad parece todo una auténtica camama, un auténtico montaje católico para, una vez más, llevar a la gente a polarizarse y llevarlos a su objetivo. En fin, que ya veis cómo va todo. Ahora hay un tercer vídeo. La descripción del vídeo. Helicópteros de la policía y militares hicieron un ejercicio de aterrizaje y despegue en el Capitolio de Washington, D.C., 12 helicópteros en total, en grupos de 4, 2 para la Cámara de Representantes y 2 para el Senado. Los helicópteros son usados normalmente para transporte de personas, VIP, o para operaciones de continuidad del gobierno. Y a veces para evacuación, ¿eh? Mirad, esto fue filmado por alguien de la calle. Hey guys, I am back in Washington after Parents' Weekend, and guess what? We have got helicopters coming to the U.S. Capitol. Probably Blackhawks, probably in the next 20 minutes or so, and I think they're going to land. Let's go check this out. It should be kind of cool. So over there you see all the fire trucks from the D.C. Foam Task Force. They're set up to cover any arrival. They moved the ambulances over here too. I guess that's the sign we're going to have aircraft actually landing. I don't think we're over there. Okay, guys, we're at the Library of Congress. We're expecting 12 helicopters to come in flights of 4. This should be pretty cool. They're going to land right over there. 2 on the House side, 2 on the Senate. And then they're going to evac some people, and then another set of 4 will come in. It should be pretty neat.
Getting closer. First one's coming in. This is Eagle. El vídeo va siguiendo así durante minutos, donde se ven todos estos helicópteros maniobrando, preparándose evidentemente para algo. ¿Esto se había producido alguna otra vez? Yo personalmente no lo sé. Pero a alguien le sorprendió que eso estuviera pasando así, justo unos días antes de las elecciones. Sigamos viendo algo más. Donald Trump dijo a los líderes cristianos que establecerá una oficina religiosa en la Casa Blanca que le reportará directamente a él. El 28 de octubre de 2024, Donald Trump asistió a la Cumbre de Fe, organizada por la Junta Asesora Nacional de Fe. Durante una entrevista con la pastora pentecostal que habla en lenguas, Paula White, Donald Trump dijo que establecerá una oficina de fe en la Casa Blanca, porque la religión está bajo ataque en nuestra nación y debe ser salvada. Aquí estamos siendo testigos de una coalición muy estratégica entre el presidente de los Estados Unidos y los líderes religiosos evangélicos que se está planeando con el propósito de salvar la religión en los Estados Unidos. Esta llamada Oficina de la Fe, que trabajará directamente en la Oficina Oval, tiene como objetivo influir no solo en la Casa Blanca, sino también en las políticas estadounidenses, moldeándolas para que se alineen con las creencias evangélicas. ¿Os suena de esta mañana esto? De lo que hemos leído, ¿no? No cabe duda de que todos los ciudadanos, incluidas las personas de fe, tienen derecho a ser escuchados. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos no menciona el establecimiento de una oficina de la fe dentro del poder ejecutivo del gobierno. Además, los cristianos se pasan de la raya cuando apoyan leyes o reglamentos que imponen determinadas creencias religiosas, especialmente el descanso dominical, a todos los ciudadanos. Además, ¿por qué querrían los cristianos evangélicos una oficina de la fe en la Casa Blanca? Obviamente, los líderes religiosos quieren poder influir en las políticas que beneficiarán a sus comunidades religiosas. Se nos ha advertido que llegará un momento en que los líderes influyentes de la Iglesia tendrán mayor influencia sobre los líderes políticos, empujándolos a promulgar leyes dominicales en un esfuerzo por imponer el descanso social y la observancia religiosa a nivel nacional. Este escenario, conocido como la crisis de la ley dominical, ocurrirá cuando las autoridades religiosas, ante las crecientes preocupaciones sobre la decadencia moral y el malestar social, argumenten que las leyes de observancia dominical son necesarias para restablecer el orden, nuestra identidad cristiana y el favor de Dios. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa, cuando el Estado use su poder para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que terminará solo en ruina nacional. Si se puede inducir al pueblo a favorecer una ley dominical, entonces el clero tiene la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Y esto fue escrito 24 de diciembre de 1889. Y eso pasó ya en Estados Unidos, pero ahora se va a volver a repetir. Antes de que las iglesias puedan influir eficazmente en el gobierno para imponer sus enseñanzas a la sociedad, es necesario establecer primero un mecanismo político-religioso que proporcione un foro estructurado para el diálogo. Estamos viendo que esto se está materializando con la oficina de fe de Donald Trump. Los cristianos evangélicos tendrán un asiento en primera fila en la oficina oval y en última instancia se posicionarán para defender sus perspectivas de manera más directa en el proceso de formulación de políticas. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir o obligar a todas las clases a honrar el domingo.
La falta de autoridad divina se suplirá con decretos opresivos. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en la América libre, los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Esto que aparece en el conflicto de los siglos de Ellen White, como otras citas que aquí se nombran, es porque esto es de un medio adventista de los que siguen estando atentos a las señales, aunque por desgracia también el mensaje del cuarto ángel no lo aceptan. Pero al menos esto sí que aún lo tienen claro. Y esto es lo que se está preparando en Estados Unidos. Cientos de boletas destruidas por incendios en buzones electorales en la votación anticipada en Estados Unidos, 29 de octubre. En Estados Unidos investigan la quema de cientos de boletas electorales en los estados de Washington y Oregón. Los incidentes se produjeron en el marco de la votación anticipada de las elecciones presidenciales que se celebrarán la próxima semana. Y como os decía esta mañana, esto está pasando en distintos estados de Estados Unidos. Están habiendo problemas con los votos y dicen que especialmente son los que iban dedicados a favor de Donald Trump. Los argumentos se los están sirviendo en bandeja. En fin, ya sabéis qué tipo de argumentos, ¿no? Fraude, por tanto, ya sabéis lo que viene después. Bien, hasta aquí las noticias que hemos repasado, que era necesario presentar antes precisamente de este 5 de noviembre, cuando van a ser las elecciones. Ahora ya sabemos de qué va todo esto, ya no hay excusas. Ahora solo queda prepararse para lo que realmente va a suceder en poco tiempo. No hay otra. Y avisarlos a todos. Vamos a continuar donde lo dejamos en la lectura de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Y después de haber visto todas las noticias y lo que habíamos leído esta mañana de este mismo libro, estad atentos a esta segunda parte y ved cómo de nuevo va cuadrando todo. Se entiende que la violación del sábado no es otra cosa que la violación del domingo. En una convención de los Amigos del Domingo, reunida el 29 de noviembre de 1870 en New Concord, Ohio, se informa que uno de los oradores dijo: la cuestión de la observancia del domingo está estrechamente relacionada con el movimiento nacional de reforma, porque hasta que el gobierno llegue a conocer a Dios y a honrar su ley, no debemos esperar que se restrinja a las corporaciones que violan el sábado. Aquí, una vez más, la idea de la aplicación legal de la observancia del domingo está en primer lugar, y el mismo principio se aplicaría igualmente a los individuos. Una vez más, el Press de Filadelfia del 5 de diciembre del año 1870 declaró que algunos congresistas llegaron a Washington en los trenes dominicales el 4 de diciembre, sobre los cuales el Christian Statesman comentó lo siguiente. 1. Ninguno de esos hombres que violaron así el sábado es apto para ocupar ningún cargo oficial en una nación cristiana. O sea, ya sabéis, cuando dice sábado está haciendo referencia al domingo, ¿eh? Si transgreden el domingo, no pueden tener cargos. 2. El pecado de estos congresistas es un pecado nacional, porque la nación no les ha dicho en la Constitución la regla suprema para nuestros servidores públicos. Os encargamos que nos sirváis de acuerdo con la ley superior de Dios. Estos ferrocarriles que rompen el sábado, además, son corporaciones creadas por el Estado y están dispuestos a ello. El Estado es responsable ante Dios por la conducta de estas criaturas a las que llama a existir. Está obligado, por lo tanto, a restringirlos de esto como de otros crímenes. Y cualquier violación del Shabbat, o sea, el domingo, recordadlo, por cualquier corporación debe conllevar la inmediata pérdida de su estatuto. Y la Constitución de los Estados Unidos, con la cual toda la legislación estatal debe estar en armonía, debe ser de tal carácter que impida a cualquier Estado tolerar tales infracciones de la ley moral fundamental. 3. Denos en la Constitución Nacional el simple reconocimiento de la ley de Dios como la ley suprema de las naciones y todos los resultados indicados en esta nota serán finalmente asegurados. Que nadie diga que el movimiento no contempla suficientemente los fines prácticos. La ley de Dios. Pero la ley de Dios dice que hay que guardar el sábado de verdad, no el domingo. No menos significativo es el hecho de que la agitación dominical está apareciendo en otros países simultáneamente con el movimiento dominical en América. Sí, no solo pasaba en Estados Unidos. ¿Quién puede explicar el hecho de que el domingo
parece estar en todas partes llegando al frente, excepto por el hecho de que hemos llegado al tiempo señalado en la profecía cuando tal movimiento debe ser visto. ¿Os dais cuenta? Ellos por profecía entendían, en la interpretación, en los textos de Apocalipsis, que habría un momento en que se haría una ley dominical. Lo estaban esperando y sucedió. Y creían que esa era ya la parte final de la historia de la humanidad. Pero Dios dijo hasta aquí, lo paró. No era el tiempo, no se cumplían los 6.000 años desde la entrada del pecado. Aún había margen para cambiar las cosas y para que el mensaje llegara al mundo. Pero ahora ese momento se está repitiendo porque los 6.000 años estamos tan solo a 7 de ellos. Por eso ahora esto sí que triunfará y del todo. El Chronicle de Chester, Inglaterra, del 9 de julio de 1881, reportó una reunión de 3.000 personas en Liverpool a favor de cerrar todas las casas públicas el domingo. El Christian Statesman del 22 de julio de 1880 dio información de Inglaterra en el sentido de que se había formado allí una asociación de descanso del Señor del hombre trabajador y que 2 de los primeros ministros de Inglaterra, Beaconsfield y Gladstone, habían dado su voz en contra de la apertura de museos, etc., el domingo. La misma política es aplicada por algunos, al menos, de los ingleses en sus dependencias. Uno de los primeros actos del marqués de Ripon, que fue nombrado virrey de la India en 1880, fue, según el Christian Weekly, emitir una orden que prohibía el trabajo oficial de cualquier tipo el domingo. Impresionante, ¿eh? En la India. En Francia, la cuestión también está agitada. El Senado tuvo ocasión de considerar algunos cambios propuestos en las leyes dominicales. Un eminente senador, M. Barthélemy Saint-Hilaire, según el diario francés Le Christianisme del siglo XIX, del 11 de junio de 1880, abrió los ojos de sus oyentes con un argumento claro que demostraba que el séptimo día, y no el primero, es el sábado de la Biblia. Vaya. En Suiza y Alemania también esta cuestión está ante el pueblo. En este último país, según el Independent de Nueva York, se celebró una reunión hace unos años con unas 5.000 personas para fomentar una observancia más estricta del domingo. Muchos de ellos eran socialistas. Austria también participa en el movimiento general. Un periódico de Nueva York, en enero de 1883, publicó este artículo. Un telegrama de Viena, Austria, dice: hoy se ha celebrado una reunión de 3.000 trabajadores en la que se ha aprobado una resolución de protesta contra el trabajo dominical. También se aprobó una resolución a favor de la prohibición legal del trabajo de los periódicos y otros trabajos de ese día. Y ahora, quizás conviene recordar lo que tantas veces hemos presentado de lo que está pasando en Europa. Porque estamos hablando de Estados Unidos, pero ya veis que ese movimiento de antes también pasó en otros países, en otros continentes incluso. En Europa hay una federación de obispos llamada COMECE y están trabajando, ampliando cada vez que más empresas se vayan añadiendo más medios también para promocionar que el domingo vuelva a ser el día de reposo absoluto. Y eso año a año se va ampliando. Y para ejercer presión sobre los políticos para que impongan el domingo como día de reposo. Igual que antaño, lo mismo. ¿Se está repitiendo la historia? Vaya que sí. Hay un comité local de Shabbat, domingo, en muchas de las grandes ciudades y una asociación internacional de Shabbat, domingo, para asegurar la cooperación de otras naciones. Esta asociación tiene su sede en Washington, D.C. Algún día hablaremos de lo que hay en Washington, D.C., del catolicismo implícito que hay allí y con un montón de cosas que hay en ese lugar que tienen que ver con catolicismo absoluto y que se desconoce por parte de la mayor parte de la población. En su momento lo trataremos. Otra organización llamada la Unión Sabática Americana ha venido a la existencia para impulsar el movimiento en favor de la observancia del domingo. Y otras organizaciones de reforma han girado en torno a la misma línea. Entre ellas destaca la Unión Cristiana de Mujeres para la Templanza, que tiene una gran fuerza en los Estados Unidos y muchos auxiliares en otras tierras también. Esta organización, teniendo en un principio el objetivo específico de la reforma de la temperancia, ha añadido a su intención declarada la entronización de Cristo en la política americana, con el fin de asegurar en esta tierra una teocracia y la mejor observancia del domingo. En esta teocracia, por supuesto, si se establece,
Los líderes teológicos serían los intérpretes de la voluntad de Cristo y sus decisiones se aplicarían al pueblo por la ley civil. ¿Y qué sería esto sino el papado, una vez más, bien llamado en la profecía, una imagen de esa bestia? Algunos no sabéis de qué estoy hablando, quizás con la imagen de la bestia. Pero la profecía nos decía que Estados Unidos terminarían siendo la imagen de la bestia, que es el papado, que funcionarían exactamente igual, que si no podían aplicar por ellos mismos imposiciones civiles, con penas rotundas, incluso de muerte, lo harían a través del poder civil. Y aquí lo tenéis, cómo se estaba buscando lo mismo. Y eso es lo que sucederá de nuevo. Lo que estos reformadores nacionales desean y diseñan para asegurar en su campaña es expresado por uno de los secretarios de dicha asociación, F.M. Foster, en el Christian Statesman en octubre de 1892. Él dice, pero un peligro reside en esto. La Iglesia no habla como una iglesia. La Unión Sabática Americana ha hecho un buen trabajo. Las denominaciones han hablado, pero la Iglesia cristiana organizada no ha ido oficialmente a Washington a hablar. El trabajo allí ha sido en gran parte entregado a las asociaciones. Pero la voz de Dios, autoritaria, oficial, es a través de su Iglesia. ¿No debería haber una acción conjunta de las denominaciones en esto? Acción conjunta, ¿eh? Deberían, al parecer, nombrar un comité conjunto para hablar. Y ahí me quedo, porque no cambia. Ahora sí. En nombre de Dios, y si se hace correctamente y con valentía, solo puede haber los mejores resultados. La Iglesia ha perdido mucho por no hablar oficialmente en el momento y el lugar adecuados. Ninguna asociación se viste con esta autoridad. Son individuales y sociales, pero la Iglesia es divina. Ella puede y debe pronunciar la voz de Dios en los salones del Congreso como una iglesia organizada. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Es que es brutal. Las cursivas están como las encontramos en el libro original, pero otras declaraciones en el extracto anterior son igualmente merecedoras de énfasis. Se puede cuestionar si se pronunciaron palabras más arrogantes y pomposas antes de la creación del papado. Lo que se quejan de que les falta, por supuesto lo pretenden. Y miren la imagen. La Iglesia, es decir, las diferentes denominaciones confederadas en dogmas comunes y representadas por un comité conjunto, una autoridad central, es divina. Y ay de todos los disidentes de la autoridad de una iglesia divina. Así lo dijo Roma en sus días más pálidos de calabozos, hogueras y sangre. Así lo diría hoy si tuviera el poder. Y así lo dirá el protestantismo apóstata cuando tenga el poder. Y este comité conjunto debe hablar en nombre de Dios, pronunciar la voz de Dios, un segundo vicegerente del Altísimo, ahora reclamado como un monopolio por el Papa, y con autoridad y oficialmente poner sobre el Congreso los mandatos de Dios para que los cumpla. Tales son los oscuros planes para los que estos hombres están trabajando ahora. ¡Ay! Que la realización de ellos sea ahora una perspectiva alcanzable ante sus ojos. ¿Alguna vez Roma pidió más? Y cuando estos aspirantes a portavoces de Dios aseguren su objetivo, ¿no será, seguimos preguntando, Roma de nuevo con un traje protestante, una imagen de la propia bestia? Qué clara tenían la profecía. Otro paso más significativo y alarmante hacia la realización de estos malvados designios es la posición tomada por el gran movimiento Esfuerzo Cristiano, el cual se ha elevado a una membresía de millones en pocos años, y es un canal común a través del cual todas las denominaciones pueden trabajar. Las funciones políticas de este gran cuerpo se centran en una Liga de Ciudadanía Cristiana que se jacta de que tendrá sucursales en cada estado, condado, ciudad, pueblo y aldea en los Estados Unidos y se asegura de que solo los hombres cristianos sean puestos en el cargo. Es impresionante, ¿eh? Si no eres cristiano no puedes tener un cargo de esos. ¿Qué notables conversiones, entre comillas, se producirán entonces? ¿Cómo los políticos se convertirán en cristianos, entre comillas, y el milenio se acelerará? Ya sabéis, ellos esperan, los protestantes, un milenio aquí en la tierra, como el catolicismo. 1000 años de paz porque habrá venido el Mesías.
y ellos están trabajando para esto. Hace falta imponer el domingo para que eso suceda. En la Gran Convención del Esfuerzo Cristiano, celebrada en Boston, Massachusetts, del 10 al 15 de julio de 1895, W. H. Macmillan, como se indica en las actas publicadas, página 19, dijo: «He aquí un poder que va a arrebatar el control de los asuntos de las manos de los demagogos políticos y ponerlo en manos de aquel que es rey sobre todo y gobierna el mundo con rectitud. Nuestros líderes políticos han estado contando el voto de la taberna, el voto de los analfabetos y el voto de los que se quedan en casa y todos los demás elementos que hasta ahora han entrado en sus sondeos de probabilidades. Pero aún no han aprendido a contar el voto del esfuerzo cristiano. Quiero avisarles ahora que se acerca el momento en que descubrirán que ha ocurrido una revolución política y que se encontrarán volviendo a casa desde Washington y las capitales de nuestros estados sin trabajo». Sin trabajo, ¿eh? Estos sentimientos fueron aclamados hasta el eco en la convención, y no es difícil prever el efecto que tendrán, porque estaban destinados a esa clase de hombres entre los que harán el mayor bien, es decir, el cuerpo de políticos promedio, que cuando son amenazados con un boicot se convierten en los más abyectos aduladores sobre la faz de la tierra. Bueno, en política ya veis que no ha cambiado nada en el fondo, ¿eh? Todo es lo mismo igual. Todo esto, sin embargo, no serviría de nada si aquellos que son realmente patriotas de corazón despertaran este peligro antes de encontrarse comprometidos con movimientos cuyos efectos no previeron y si las dos cámaras del Congreso se mantuvieran fieles a la Constitución que han jurado mantener, porque este movimiento significa nada menos que una subversión de ese noble instrumento. Pero, ¡ay! El Congreso ya ha dado la espalda a su sagrada confianza de adular la influencia de la Iglesia que está creciendo tan rápidamente. Cuando los gerentes de la Feria Mundial de 1893 en Chicago pidieron al Congreso una apropiación en su nombre, los eclesiásticos hicieron valer su influencia sobre los legisladores nacionales y los indujeron a poner como condición del regalo que las puertas de la feria se cerraran el domingo. Al llevar a cabo este punto ocurrió una escena muy notable. Un senador pidió una Biblia e hizo que el secretario leyera el cuarto mandamiento del Decálogo, en el que graves estadistas argumentaron y al final, por votación, decidieron que el día ordenado por ese mandamiento como el sábado es el domingo. Después de leer el cuarto mandamiento, ya aún dijeron, es el domingo. O sea, ¿es blanco? No, es negro. Y punto. Es impresionante, ¿eh? ¿Y creéis que ahora será distinto? Es lo mismo. Esto estaba legislando sobre una cuestión religiosa que la Constitución prohíbe expresamente, ver enmienda 1. Rompió las barreras contra la unión de la Iglesia y el Estado y abrió las compuertas para todos los males que invariablemente acompañan a tal unión. El clero de la enmienda religiosa aclamó el evento como un gran triunfo y ahora se jacta abiertamente de que tiene el Congreso en sus manos y puede obligarlo a cumplir sus órdenes. ¿Cuán lejos está entonces esa imagen cuya llegada han predicho las Escrituras? O sea, la profecía. Los contornos de cada elemento necesario para su erección están claramente desarrollados. Todos los agentes suficientes para un asalto a los baluartes de la libertad americana están siendo rápidamente reclutados y entrenados. Los puestos de avanzada ya han sido llevados, y mientras estas páginas van a la imprenta, los líderes de esta revolución fatal están de nuevo clamando alrededor de la ciudadela de la fuerza de la nación. Solo falta un paso más para que la nación se aleje por completo de su alto cargo de conservadora de los principios del Evangelio, es decir, entregar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y llevarla a formar y fomentar una tiranía religiosa que encadene las conciencias de los hombres y aplaste la libertad de las almas en el pueblo. Y esta tiranía será mucho más malvada que cualquier otra que la haya precedido, ya que los hombres tienen ahora más luz y la experiencia de todo el pasado para guiarlos. El funcionamiento práctico de estos cambios ya se ha hecho evidente. En los libros de leyes de la mayoría de los estados de la Unión Americana se encuentran las leyes dominicales, y a medida que aumenta la agitación en favor del séptimo día, los fanáticos religiosos no tardan en utilizar estas leyes para poner en funcionamiento la maquinaria de la persecución.
Los observadores del séptimo día no manifiestan ningún desafío a estas leyes al trabajar el domingo, como la ley superior de Dios les da un derecho inalienable a hacerlo. Y se abstienen cuidadosamente de molestar a otros o de infringir de cualquier manera sus derechos mediante un trabajo ruidoso u ofensivo. Sin embargo, se entiende por perturbación si se les ve en cualquier lugar de trabajo o si se sabe que están trabajando en cualquier lugar, aunque no se les vea ni se les escuche. Si no aparece ninguna otra forma de detección, son buscados por ministros o miembros de la Iglesia o por la policía que actúa bajo su dirección. Esto pasó, ¿eh? Esto pasó. Luego sigue el arresto, la condena y la pena por multa, prisión o la cadena de arresto. Hasta el 1 de enero de 1896 se habían realizado 90 arrestos de este tipo, algunos de ellos en circunstancias de gran opresión y crueldad. Y los prisioneros habían cumplido un total de casi 1.500 días en la cárcel y en las cadenas. Y desde las ventanas de algunas de estas cárceles, estos mismos guardadores del séptimo día, que estaban allí confinados en una vil estancia por no descansar el domingo, podían contemplar en domingo los trenes llenos de trabajadores que iban a su trabajo, los que iban de picnic a su jolgorio, los cazadores a su juego y los vagones de ferrocarril a su circulación. Pero estos, hay que observarlo, no eran guardianes del séptimo día. Los reformistas nacionales, hace años, aseguraban sonreír ante los temores de aquellos que guardan el séptimo día, de que su trabajo resultara en persecución. Ahora solo sonríen un poco más sombríamente y piden leyes más estrictas para la gente del séptimo día. La mayoría de los gobiernos de los estados tienen en sus constituciones o en su Carta de Derechos adoptada disposiciones que garantizan la más completa libertad religiosa. Y la inconsistencia de legislar sobre cuestiones religiosas en estas circunstancias se ve de inmediato. Mientras que la traición de oprimir a la gente por el bien de la opinión en tales tierras se siente profundamente. Se recurre, pues, a todas las invenciones imaginables para hacer ver que no se trata en absoluto de una persecución religiosa, sino únicamente de la cuestión de la obediencia a la ley civil. Uno de estos inventos es que el domingo es solo una institución civil y su aplicación es solo un reglamento de policía, un requisito civil necesario para el bien público. Pero esto es imposible, porque todos saben que el domingo en su origen, historia y naturaleza misma es una institución religiosa. No se habría oído hablar de ninguna reclamación en su nombre si no fuera por su base religiosa. Por lo tanto, cualquier promulgación para hacerla cumplir por medio de penas y castigos es una legislación religiosa y una opresión religiosa. Pero si hay una ley para ello, ¿no debería ser obedecida hasta su derogación? Toda ley que no interfiera con el dominio de la conciencia, si se vuelve inaceptable para el pueblo, debe ser obedecida. Sin embargo, hasta que pueda ser cambiada o abrogada. Pero las leyes dominicales interfieren con la conciencia del observador de otro día y por esa razón no pueden afectar a todos por igual. Y ningún verdadero cristiano puede hacer depender su obediencia a Dios del permiso de sus semejantes. Se puede decir de nuevo, ¿en un país como los Estados Unidos no gobiernan las mayorías y no se deben obedecer sus decisiones? Y la respuesta es de nuevo, sí, en todo, excepto en cuestiones de conciencia, pero nunca allí. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los hombres pueden legislar para proteger los derechos mutuos de todos los miembros de la sociedad, pero no más allá. Y en esto nunca infringirán los derechos de la conciencia de nadie. Porque una buena conciencia nunca invadirá los derechos de otros, como la poligamia de los mormones o los sacrificios humanos de los paganos. Los fundadores de la República Norteamericana nunca pretendieron que surgiera ningún problema a través de las leyes del país, por ninguna cuestión de conciencia, pero permitieron que el principio maligno de las leyes religiosas permaneciera en su estructura política, un principio que seguramente cobraría vida a la primera oportunidad. Allí la pifiaron, ¿eh? En el desarrollo posterior de la verdad religiosa,
Se encuentra ahora que estas leyes prohíben a los hombres rendir obediencia a lo que la Biblia requiere de ellos, y así entran en conflicto con sus derechos inalienables. Por lo tanto, el cristiano no puede considerar tales leyes y el gobierno, para ser fiel a sus principios profesados, debería borrarlas de los libros de leyes donde quiera que se encuentren. Pero esto no lo permitirá el clero religioso político, y la nación está condenada, porque así se pondrá en línea con los despotismos religiosos del pasado y se elevará el grito de los sufridos hijos de Dios. Ya es hora de que obres, Señor, porque han anulado tu ley. Salmos 119, 126. Es curioso, los pioneros adventistas y Ellen White, entre ellos, tenían claro que este salmo se aplicaba a la ley dominical. Impresionante, ¿eh? Y este trabajo no se limita a América. En Suiza, por una aplicación inicua de la llamada ley de fábrica, en nombre del domingo, las autoridades han cerrado el gran establecimiento de impresión de los adventistas del séptimo día. Sí, eso pasó. Aunque las tropas estatales hacen ejercicios y prácticas de tiro el domingo, con todos los acompañamientos de tales ejercicios en el campus inmediatamente enfrente del edificio. Esto se ha repetido en Londres, donde la oficina de un periódico adventista del séptimo día, The Present Truth, ha sido cerrada por las autoridades inglesas por los mismos motivos. Aunque según la profecía, la imagen solo puede buscarse en los Estados Unidos, la adoración de la bestia prevalecerá también en otros países, porque todo el mundo ha de maravillarse en pos de la bestia, del papado. Creo que esta lectura ha sido más que esclarecedora. ¿Todos sabíais esta historia? ¿Por qué es historia? Nadie os la ha contado, ni nadie os la va a contar. Si no vais y la buscáis por vosotros mismos, si no os instruís, nadie os la va a mostrar. Pero la historia, hemos de aprender de ella porque se va a repetir. Y se está repitiendo, lo hemos visto cómo van las noticias. Es cuestión de tiempo que llegue a consumarse. ¿Y aún no nos vamos a preparar para todo esto? Algunos quizás aún pensamos en largo plazo. Haré esto, haré lo otro. Como dice el texto, derribaré mis graneros, los haré mayores, y haré esto y haré lo otro, y disfrutaré de la vida. Ya. ¿Y no sabemos que esto está al caer? ¿Seguiremos haciendo tesoros en la tierra cuando esto lo tenemos encima? ¿Somos conscientes que en muy poco tiempo vamos a ser perseguidos, incluso a muerte? No, no somos conscientes de eso. Lo podemos decir, pero no somos conscientes. Si fuéramos realmente conscientes, estaríamos haciéndolo todo para dar el mensaje al mundo y no lo hacemos. Aún nos queremos demasiado. Aún creemos que vamos a estar aquí no sé cuánto. Es cierto, no sabemos cuándo Dios nos dirá, hasta aquí has llegado tú, igual morimos antes. Pero sabiendo el tiempo que le queda a este mundo, ¿no vamos a advertirles de todo esto para que reaccionen y puedan ser salvos? Dentro de poco vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué día es hoy? 2. Y el día 5, las elecciones. Quedan 3 días. En 3 días podemos empezar a ver, o antes, incluso, problemas, disturbios. Y podemos llegar a ver en un tiempo más que las cosas igual se van aguantando. Puede ser, pero eso no va a durar mucho, porque se viene lo que está profetizado. A partir de aquí, queda solo decir una cosa. ¿Vamos a dar el mensaje del cuarto ángel? ¿Vamos a darlo de verdad, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas? ¿Pretendemos la salvación de la gente o nos importa un bledo? ¿O seguiremos pensando en tonterías cuando estamos en el momento decisivo de la historia? Por desgracia, como os decía, esto no lo van diciendo adventistas. Es muy difícil que alguno diga algo. Quizás sí, alguno hay. Pero esto debe decirlo el pueblo de Dios. El auténtico pueblo de Dios del tiempo final. Y ahí o estamos todos o vamos a estar perdidos. O estamos todos unánimes dando este mensaje
o alguno de nosotros va a saltar. Y cuando digo va a saltar es que se va a perder, se va a pasar al bando enemigo. ¿Estaremos atentos a esas elecciones? Seguro que sí. Pero no hemos de estar atentos solo para ver quién gana y ya está, sino para ver las consecuencias de todo ello. Porque esa ley dominical está a las puertas. Esa guerra civil está a las puertas. Y no termina todo ahí, aún hay algo más después. Como os decía, aún queda un tema al respecto. Un tema que tiene que ver con lo que va a cambiar el panorama mundial. Y hoy hemos visto algo, tiene que ver con Virgen María, espiritismo. Pues sí, algo va a cambiar el panorama de las mentes. Y la gente va a aceptar el domingo sí o sí. Y estaremos solos dando el mensaje verdadero. Solos. Ojalá se añada mucha más gente. Por profecía también se van a añadir. Pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo, el trabajo que Dios nos pide. ¿Lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a consagrar de verdad a Dios o estaremos aún con tonterías en nuestra vida? Pensad cada uno de vosotros ahora. ¿Estamos cumpliendo de corazón los 10 mandamientos? Analizaos, como me he de analizar yo. O me da por pensar cosas que no tocan pensar, que también transgreden los mandamientos, hagamos o no hagamos. ¿Somos un pueblo unido o aún estamos con tonterías entre nosotros? ¿Queremos el derramamiento del Espíritu Santo para terminar la obra de Dios? ¿De verdad? Pues pongámonos a ello y pidámoslo al Señor y hagamos los pasos necesarios para que eso se produzca. Porque el fin está cerca y que Dios nos ayude para todo lo que viene y a terminar su obra. Maranata 2031. Dios os bendiga.